Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí. Hola Sí, Ingrid. ahora sí te escucho. Ahora sí. No sé qué pasa en el micrófono que no. Tú puedes conectarlo varias veces. Bueno, listo, pero ya te estamos escuchando. Entonces veamos el área de trabajo. ¿Listo? Entonces, ya estoy colocando en, la información en el ¿En el Drive. TikTok? Ok. Sí, en el Drive con el fin de que todos tengamos la misma información. ¿Listo? Hicimos pues le voy a quitar toda esa cantidad de información, solamente le vamos a dejar, bueno, le vamos a dejar solamente lo que es el corredor. Entonces, los dos corredores que nosotros tenemos, lo que está en amarillo son áreas protegidas. Aquí es el Parque Nacional Natural de Pisba, que es el que tenemos más cercano al municipio de Tasco. ¿Listo? Pero aquí, obviamente, tenemos Guantiva la Rusia, que también puede generarnos influencia, porque esta es una zona de páramo para el municipio de Tasco. Y aquí tenemos otra zona que también es de Guantiva la Rusia, ¿no? Entonces, pues si nosotros vamos a trabajar esta área alrededor de Tasco, que no tiene que no tiene ningún área, o sea, el municipio de Tasco como tal no tiene un área protegida. Este pedacito, solo este pedacito del Parque Nacional Natural de Pisco. Entonces, pues lo primero que hay que hacer, Julián y Francisco, es delimitar el área de trabajo, ¿cierto? Entonces, tendríamos que verificar si vamos hasta Guantiva, la Rusia, por arriba, por abajo, y el Parque Nacional, porque básicamente el venado que llega a estas zonas de cultivo son los que vienen de arriba, ¿no? Aquí nosotros vemos ya claramente las zonas de cultivo y hasta aquí es donde está llegando nuestro venado. ¿Sí? Pero tenemos unas zonas de bosque muy interesantes acá que creemos que puede ser el área en donde está el venado. ¿Sí ven? Y baja a estas zonas. ¿Dónde se han generado los avistamientos? En el Sí, municipio. como identificarlos, ¿no será que tenemos un puntico GPS y con eso nos ayuda muchísimo más? Pues lo que pasa es que aquí en Tasco, esto ha sido tan generalizado en el área de cultivos que, como les comentaba, el alcalde de Tasco autorizó a la población a matarlos en esta zona. Entonces, eso para mí significa no que lo vieron en una sola parte, sino que lo están viendo en todas partes en el municipio, en las áreas agrícolas, ¿sí? Claro, quisiéramos que nos dieran veredas, al menos, ¿cierto? Para poder ver si hay, además Tasco es enorme, ¿sí? El municipio de Tasco es gigante. Todas estas zonas son zonas altas, ¿sí? Mm, Y una pregunta es, Corredor de páramo. Esto es un corredor de páramo.
¿Mm? Zonas bastante altas. Ahora la pregunta, Francisco, en estas áreas tan altas, porque aquí tenemos 3.800 hasta 4.000, ¿el dron qué? Por los vientos. Pues lo que habíamos estudiado por ahí, Inge, que toca con, pues de pronto aspas más gruesas y pues también lo de los vientos, estar como estudiando mucho eso, lo de los vientos, mirar la rosa de los vientos, qué días está como con menor flujos de viento. Entonces, yo veo que el área es muy grande y pues te iba a preguntar, Solamente el municipio de Tasco, que es la prioridad de la corporación, es gigante. yo Pero te iba a hacer aquí una ya hay pregunta. una tradición de De alguna avistamiento. forma, ellos andan en rebaño Sí, o claro, en manadas, la Pequeñas, Inge nos pequeñas manadas, pequeñas más manadas familiares, se ¿no? agrupan. Exacto. ok, es que no sé si hay alguna forma como deben tener como su lugar donde duermen, no sé, donde la gente los ha visto y pues podamos como de esa forma delimitar el área porque es que es muy grande. A partir de esos avistamientos como que Si ven el avistamiento, esta ujú, es una familia completa en Isa. El macho, la hembra, Inge, a esos puntos es los que deberíamos que este es el el macho. señor donde tomó el video simplemente nos mande, digamos, la ubicación. Con que nos mande la ubicación, No, ya podemos crear los puntos. Porque eso nos sirve sí, como pero una ruta. Pero sí es, Inge, lo que te decía, que ahí ya hay, mira, ahí ya es evidencia que hay un cercamiento y que ellos siguen como un camino natural. O sea, ahí yo creo que fue que ya hubo intervención humana en estos últimos 10 años, en ese bosquecito, digámoslo así. no, pero esto no son bosques, Julián. Esto Esos son, es zona, esos, esa es zona rural. Aquí vive la montañosas, ¿no? gente. Así Mira como la tú, casa, mira la casa. así como Tunja, exacto, así como Tunja. Sí, eso es. O sea, ahí está la casa ni siquiera en zona de páramo. Esto es Isa. Es donde, exacto, es que será, es que esa es la pregunta que me surge, dime, los caminos que ellos recorren, ¿será que los invadimos en estos años? O lo que tú decías, el crecimiento. Pues nos sirve es ubicar esos puntos para hacer el polígono de ubicación. No, Pues no, no, los Julián. vientos no me afanan porque pues los equipos pues simplemente gastan más energía, porque pues como son los CO2, son equipos bastante buenos, nosotros tenemos unos equipos muy buenos, me afana más la nubosidad, que eso sí afecta en la visión. Tocaría días que no fueran nubosos, más bien que fueran claros. Y pues tratar de localizar estos puntos, Inge, y hacer la cuadrícula a partir de esos tramos, ¿no? Que como son 5 kilómetros, pues no es que sea 5 por 5, 50.000 hectáreas. Son como Es 50 una hectáreas. hembra. Las hembras no tienen cachos. Es una hembra joven. 50.000. Este es otro avistamiento. Y están en zona de cultivo. Están en Sí, zona de ganadería. Zona de ganadería. por Y los pastos. como ellos saltan, el perro, el perro trató Mm, de de ahuyentarla. atacarlos. Ah, de, También es sisa. Aquí está el venado, otro venado. Mira las astas. Están abajo, abajo, abajo en 2000, en Isa, ¿qué? 2.600. son Ganadería, 2.500 mira, ahí está la vaca. sí.
¿Mm? 2.500 hectáreas son, Inge, los 5 kilómetros. Tendríamos que hacer simplemente, simplemente ¿qué? Simplemente y programar el polígono. Yo hacía vuelos de 80 hectáreas con mi dron pequeño a 80 vuelos. Entonces yo creo que con un Evo a 100, porque como lo que te comentaba que en Corpoboyacá lo utilizan para los monitoreos, también, él lo usa a 100 metros de altura y es un Phantom 4. Entonces, pues vamos en mejor equipo. Entonces, si lo volamos a 100 metros, los podremos identificar. Nos toca medir la nubosidad y, Son 5 kilómetros cuadrados, digamos, sí, digamos que son sean. 25 hectáreas. Ah, son solo 25. No, no, 5 por 5 kilómetros. 225. Kilómetros. Son Pero kilómetros, son esperen, kilómetros. un segundo. Es que, pues, hay un tema que ustedes deben saber. Cuando uno hace un estudio de población para venado cola blanca, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Esto, uno identifica, nosotros hicimos el estudio de población para toda la Orinoquía, o sea, Ok, es Casanare y parte de Meta, ¿sí? Esa es un área gigantesca, pero aquí nosotros ni siquiera estamos cogiendo todo el departamento de Boyacá, estamos cogiendo unas áreas muchísimo más pequeñas. O sea, esto para nosotros es pequeño, ¿sí? Cuando uno va a hacer un estudio de población. Cuando uno hace un estudio de población, determina cuáles son las áreas. Aquí ya estamos determinando del departamento de Boyacá, específicamente unos municipios que vemos que están relacionados íntimamente con áreas protegidas. ¿Y por qué nos interesan las áreas protegidas? Porque en las áreas protegidas, pues obviamente son las poblaciones, vamos a encontrar mayor cantidad de poblaciones dentro de esas áreas. Nosotros no nos interesa identificar específicamente un venado que se vio acá, no, o sea, estadísticamente eso es irrelevante, ¿sí? Estadísticamente es el área, supongamos, vamos a determinar esta área, que son áreas gigantescas. Entonces, ay, perdón. Entonces, aquí determinamos cuál sería el área en donde nosotros decimos es nuestra área de estudio. 500 hectáreas. Ay, pero ese es toda el área del proyecto. Bueno, se... Ay, ya va a entrar el profe. ¿Listo? Ahorita hablamos de eso. Escuchémoslo primero a él, ¿vale? ok. Doctor Eduardo Castillo, bienvenido. Buenos Hola, buenos días. días. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Doctor, muy buenos Muy días. bien, gracias. Bueno, te voy a presentar aquí los dos colegas con los cuales estamos trabajando. Los dos colegas manejan el tema de drones, pero pues la invitación contigo es porque les comentaba que eh, tú eres un gran experto en México, investigador del, del instituto. ¿Me recuerdas? Ahorita te presentas Del Instituto específicamente. Politécnico Nacional.
Ok, correcto. Y esto, y te queremos comentar cuál es el tema que en este momento, pues, tenemos que presentar una propuesta y pues nos interesaría muchísimo eh, trabajar contigo específicamente en el tema que es tu experticia, que son imágenes satelitales. ¿Sí? Pues Claro. tenemos que tener eh, varias metodologías de identificación para venado cola blanca. Y te vamos a contar ahorita específicamente, pero quisiera primero presentarte a los colegas. Julián, si tienes cámara, por favor, sería bueno que la colocaran, igual Francisco, para conocernos este día. Estoy grabando. ¿Tienes problema con eso, Eduardo? No, ninguno. Ok, No, perfecto. estoy tratando de encender mi cámara en esta aplicación. En cuanto lo logre, estaremos en vivo. Buenos días. Buenos Eh, días. Mi nombre es Julián Andrés Báez, soy ingeniero en transporte y vías. Tengo una maestría en gestión de proyectos, una especialización en gestión de proyectos y una maestría en operación y mantenimiento de drones. Pues sí, estoy pues acompañando y pues, poder colaborar en este proyecto en lo que más se pueda. Muchas gracias, Julián. Como te decía Eduardo, tanto Julián como Francisco hacen parte de la Asociación de Pilotos de UAS capítulo Boyacá. Somos 30, De pero acuerdo. con ellos dos estamos iniciando todo el tema metodológico, porque pues para Colombia es innovador lo que estamos proponiendo. ¿Listo? Francisco. Claro. Buenos días para todos. Como dicen, pues la ingeniera, mi nombre es Francisco Javier Alfonso, soy ingeniero geólogo y hago parte de la red de pilotos dudas de Boyacá y pues tengo algo de conocimiento en todo también de la materia de imágenes satelitales, como todo lo que he visto pues en mi carrera o profesión y pues estoy aquí para colaborar también con todos en lo que pueda. Muchas gracias, Francisco. Francisco está en la playa, sol, brisa. Claro, así como él. Bueno, nosotros estamos ubicados realmente, estamos ubicados, bueno, Julián está en el departamento de Boyacá, igual que Francisco en este momento. Francisco está ubicado en el municipio de Sogamoso, Boyacá, y Julián, ¿estás en Duitama o en Paipa? En Duitama, ya me encuentro aquí en Duitama, ya hace un mes, Ok, ya estoy. también en Boyacá. Yo estoy ubicada en Bucaramanga, en Santander. ¿Listo? De acuerdo. Entonces, Eduardo, cuéntanos tú Sí. entonces tu presentación. Bueno, yo soy profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional, que es la segunda universidad más grande en México, universidad pública. Trabajo en un centro de investigación en el área de mecatrónica, automatización robótica y, por supuesto, desde hace algunos años trabajamos con aplicaciones en inteligencia artificial. Diversos campos, ¿no? La inteligencia artificial ha alcanzado ya prácticamente todas las áreas del conocimiento y nosotros estamos involucrados en muchos proyectos que van desde biotecnología, biomedicina, eh, robótica, mecanismos y por supuesto análisis de imágenes multiespectrales. La resolución de los satélites pues es muy baja. No creo que alcance ni siquiera 2 metros, abajo de 2 metros. Quizás si se rentan se consiguen imágenes de algún otro satélite especializado, podríamos llegar a 1 metro.
aún así sigue siendo una resolución muy baja. Por eso es que una gran oportunidad pues es ubicar cámaras multiespectrales en los drones que pudieran tener 4, 5, hasta 7 bandas, dependiendo del presupuesto que se tenga, y entonces tener resoluciones pues alrededor del centímetro, sin ningún problema. Las imágenes multiespectrales pues tienen diferentes bandas y con esas bandas se puede, por ejemplo, estaba tratando de mirar cómo aplicar al proyecto que ustedes tienen y pues sí me parece una magnífica aplicación porque con la banda térmica, la infrarroja, podemos detectar el animal por diferencia de temperatura. Ya con la silueta del animal, eh, aplicando un algoritmo de inteligencia artificial, se puede clasificar el animal a su especie y, por supuesto, en la que están trabajando ustedes, los venados de cola blanca, me parece, se puede detectar la especie sin ningún problema. Luego, hacer un conteo de objetos dentro de la imagen, pues ustedes saben también que es algo factible, incluso de movimiento, ver lugares donde se están juntando, donde van a comer, diferentes horas del día. O sea, me parece un proyecto espectacular donde todas estos campos, desde la parte biotecnológica, la parte climática, la parte turística, como bien lo mencionan, se puede aplicar muy bien con todas estas tecnologías de nuestra época. Lo más complicado aquí, francamente, pues es tener una cámara multiespectral. El costo de estas cámaras, la más económica son $15,000 entregada en México, $10,000 comprada en el extranjero. Esa es una de las grandes limitantes. Ahora estamos hablando de una cámara que iría arriba de un dron, ¿no? Entonces, después el procesamiento de las imágenes no tiene que hacerse en tiempo real. Se puede hacer una grabación, 1 hora, media hora, dependiendo el tiempo de vuelo que tenga el dron, la capacidad de vuelo, y generar un montón de información, mapas, comportamientos de la especie, en fin, bastantes cosas que se pueden complementar con lo que ustedes ya están haciendo. Correcto. Quisiera mostrarte el área de trabajo. Son dos áreas, ¿sí? Todo esto está en Boyacá. Aquí tenemos 5 municipios al lado del lago de Tota. Estas son áreas de protección, de conservación, son parques, ¿sí? De conservación, los dos, las áreas de parques naturales. Aquí tenemos toda esta área que son también zonas de páramo, que son áreas con alturas sobre el nivel del mar entre 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Este es el municipio de Tasco, donde se ha visto, o sea, donde se tiene el mayor conflicto por la presencia de venado cola blanca en las zonas de cultivo. Si nosotros nos aproximamos aquí a estas áreas, toda esta área que vemos acá abierta es la zona de páramo y todas las áreas que tenemos alrededor, este es páramo, seguramente aquí vamos a tener la mayor concentración del venado y como te das cuenta, son áreas abiertas con una cobertura vegetal de páramo muy clásica en las zonas de páramo que ustedes no tienen, ¿no, Eduardo? Ustedes no tienen el ecosistema de páramo. Entonces son Eh, coberturas muy bajitas que ajá, perfectamente nos pueden permitir identificar poblaciones de animales. de acuerdo. Esto, y acá son estos corredores de bosque altoandino
Y después del bosque alto andino, pues encontramos ya las zonas de ganadería y de agricultura, en la cual es donde se ha hecho avistamientos de venado. Es lo mismo para estos corredores. Entonces, en estos corredores tenemos los municipios de Tibasosa, Nopsa, Firavitoba, Sogamoso y Pesca, que todas estas zonas son de agricultura, eh, todas son agricultura y ganadería. Y en las zonas altas, esto sí es pura ganadería, agricultura, eso es otra forma, otra forma de ocupación diferente a Tasco, que Tasco tiene unas zonas de páramo muy interesantes en el centro y luego viene la zona de ganadería. Acá hay muchísima más intervención humana y sin embargo el avistamiento es constante del venado cola blanca. Estábamos viendo precisamente algunas imágenes que nos envían las comunidades del venado en las zonas muy antropizadas. Aquí esta es en Isa, pastizales de ganadería, y aquí está el venado. Ujú. Acá abajo tenemos esta hembrita. Aquí, estas son las coberturas de páramo de las zonas alrededor del páramo. Estas que vemos acá son arbustales, pequeños, bajos, que obviamente si el venado está debajo de ellos en horas de mediodía, por ejemplo, o sea, el venado cola blanca siempre va a estar oculto durante las horas del día y de la noche y vamos a encontrar el venado en las horas crepusculares, o sea, solamente en las horas de 6 de la mañana a 9 de la mañana, de 6 de la tarde o 5 de la tarde a las 6, 7 de la noche. Pero fíjate que aquí, mira, ya está, como ves acá, al lado de la casa, totalmente, y aquí esta es una manada, una hembra, un cervatillo, el macho, y aquí viene más abajo otro cervatillo de diferente edad. Obviamente, cuando uno plantea estas zonas que son grandes, nosotros hemos hecho estudios de población en áreas, en grandes extensiones de tierra. Entonces, lo que hace uno es, por ejemplo, el área en esta zona, que es donde ha habido ese avistamiento también, entonces se determina un polígono tomando el área de las reservas. Y en este polígono se traza una cuadrícula de 5 kilómetros por 5 kilómetros y de forma aleatoria identificamos los polígonos, claro, quitando las zonas urbanas, ¿no? Totalmente urbanas que está dentro de allí. Entonces, esos polígonos de 5 kilómetros por 5 kilómetros son donde se va a determinar por transectos la identificación con drones. No sé si me estoy haciendo entender. Y entonces, en estos cuadritos de 5 kilómetros por 5 kilómetros, aquí tenemos esta área, por ejemplo,
En realidad es poco, ¿eh? 5 kilómetros por 5 Es la poco. cuadrícula total, ¿no? Es la cuadrícula total, ¿no? Ajá. Este es en área, en kilómetros, tenemos kilómetros cuadrados, tenemos 2.257 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Ahora, Toda esta área. sí, Y esto porque, se divide en 5 por 5 cuadritos, cuadrícula. claro, ¿y no han pensado en tener cámaras fijas? Puede ser más Las, sencillo. las cámaras trampa es lo que se utiliza actualmente, pero tienen un gran problema. Por un lado, el campesino pone la cámara porque la corporación se la entrega. Esto para, para la identificación del venado, pero hay que cuidar el venado y hay que cuidar la trampa, la cámara trampa, porque también se la roban. Entonces, no sirve. O sea, sí se han instalado cámaras, pero en un transecto, ¿cierto? Pero no han dado el resultado que se requiere. Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos es hacer por eso estábamos pensando, Eduardo, en imágenes satelitales históricas. Si hay que comprar la imagen, pero tú acabas de decir, no tienen La o resolución. sea, esas imágenes, la suficiente em, Resolución. resolución. Entonces, no nos serviría. O sea, no podríamos utilizar ni siquiera la pregunta, ni siquiera teniendo la firma espectral del venado, o sea, creando la firma espectral del venado esos podríamos identificar si se ve o no se ve dentro de esas imágenes Um, multiespectrales. Mira, la resolución más baja en un satélite, no sé, andará en 10 metros. 10 metros. O sea, un píxel de la imagen equivale a 10 metros. ¿Cuánto mide un venado? No mide de más de 2 metros. Entonces, Entonces, el grande puede llegar a 80 medir 2 centímetros. metros, sí. ¿Sí? no se Ah, el vería. gran. O sea, no sería detectable. Se necesitarían efectivamente otro tipo de imágenes multiespectrales con una mejor resolución. Entonces, sería cuestión de investigar si satélites ya no serían públicos, satélites públicos, sino satélites que venden imágenes privadas, se dedican a eso, pudieran tener la resolución suficiente para detectar el animal. Y sí, en ese caso, estamos hablando, si pudieran tener alrededor de, abajo de 30 centímetros por píxel, entonces a mí me parece que en ese caso ya es realizable. Sí, hay algunos satélites que tienen esa imagen, esa resolución, pero tendríamos que ver el costo de las imágenes, ¿no? Puede elevarse bastante, se paga una renta normalmente mensual para tener acceso a cierto número de imágenes y tendríamos que valorar los costos. Si el costo es Correcto. accesible respecto a los drones, también se puede hacer un barrido de drones automático, como lo que les platicaba en la presentación de los fuegos artificiales que ya se hacen con drones. Simplemente se le da la trayectoria al dron y el dron hace un recorrido, no sé, 3 veces al día. Un Sí, escaneo. Un escaneo. básicamente esa es la idea, hacer un enjambre con los drones que tenemos y mandarlos al tiempo para que no haya una sobreposición de venados. Digamos, como el venado se desplaza de un punto al otro, entonces pues preciso el dron pasó en un momento entonces no, la idea es que los drones hagan un proceso de enjambre. Ahora, si tienen imágenes RGB, nada más, de las cámaras convencionales, Generalmente es las que vamos a trabajar con de ahí es 22 donde se megapíxeles. dificulta. Ahí
dificulta porque esas imágenes pues no son suficientes, no tienen suficiente información, solo el color, solo tienen una información de Sí, color. digamos, eso era lo que le estaba comentando a la ingeniera Sonia. Entonces, pues teníamos pensado como hacer una práctica en un lugar donde identificáramos el venado, digamos, en un zoológico, lo alzamos a 100 metros y tendríamos, digamos, el color del RGB del venado presente en la Ah, zona. sí, eso Eso definitivamente, habíamos claro, presentado, digamos, como esa opción de color, trabajo como para que salga por lo menos por el RGB una identificación de propuesta de las zonas de los venados. eso, Y ya pues la otra en sería imágenes de ese tipo se entrena un programa de inteligencia artificial y se puede tener la clasificación, no solamente del venado, incluso lo que yo le iba a hacer. Sonia, se pueden detectar otras especies. Fíjate bien, Claro, entonces sí, yo eso sé es que lo hay que empresas que se dedican a la cuantificación de la biodiversidad, estas empresas que están trabajando con la huella de carbono, y para ellos es información muy valiosa poder detectar la biodiversidad y si se va reduciendo o si se va incrementando con las medidas que toman los campesinos, ¿sí? Ese dato no lo tienen. Ahora, ¿cuál es el problema aquí, Julián, Francisco? Que tendríamos que poner no una imagen, no una cámara multiespectral. En este caso sería suficiente. Si ya tenemos la imagen RGB, si ponemos una cámara térmica, con esa podemos detectar las siluetas de los animales. Y luego, a través de un entrenamiento, a través de la silueta, sí podríamos detectar si se trata de un venado o no. Eso me parece. Ahora, las cámaras térmicas son más económicas que las multiespectrales, porque nada más tienen ¿Cuánto, qué costo tendría una cámara térmica? Sí, habíamos una pensado cámara, también en cámara térmica. son menos de $300, $300, máximo $500. Entonces ya no estamos hablando de $15,000, Sí, estamos es que la hablando de algo multiespectral accesible. es más. Pero en la ¿Perdón? térmica, pues ahí no habría más confusión, digamos, al identificar un perro, un venado, un tigrillo. Claro, pero se usa inteligencia artificial en ese caso. Se hace un Ah, ok, entrenamiento de ok, silueta, ok. un entrenamiento de silueta con los posibles animales que hay en la región, se hace un entrenamiento y luego se ejecuta una O sea, clasificación de manera y nos automática tocaría. sobre todas las Ok, imágenes. perfecto. Listo. Esa sería la idea y me parece que es muy económica. Tendríamos la resolución que queramos porque irían las dos cámaras de los drones, una cámara convencional RGB, una cámara térmica y con eso podríamos hacer lo que ustedes quieren. A mí me parece. Y más, Sonia, y más aún te digo, porque hay empresas que no, actualmente la biodiversidad no se puede cuantificar. Están intentando meter sensores de sonido para mirar qué tipo de biodiversidad existe, clasificarla. Han intentado muchas cosas para cuantificar la biodiversidad, pero no se puede. Nosotros podríamos proponer un proyecto donde cuantificamos a través de imágenes térmicas e imágenes RGB y un sistema de entrenamiento con inteligencia artificial. Eso es poderoso, es súper poderoso y va más allá, da un alcance más amplio a tu proyecto, una derivación, digamos, por la que incluso se puede cobrar. Cobrar, estamos hablando de ofrecer un servicio, cobrarlo a todas estas empresas que están tratando de mejorar por estas cuestiones de cambio climático, mejorar el entorno, pero no saben si sus políticas están funcionando. Sí, señor. Perfecto, Eduardo. Hacia allá estábamos precisamente en la eloculación, porque pues nosotros hemos hecho como organización, nuestra organización tiene la experiencia específica en el tema de estudios de población. Pero como ahora estamos trabajando con esta asociación de pilotos de uvas, dijimos, metámosle la tecnología, ¿cierto? Y metámosle todo el tema de inteligencia artificial. Exacto. Vamos a trabajarlo con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, que es una universidad pública, Eduardo. Y eso nos da que esto que estamos proponiendo ahorita sea un proyecto de investigación
para conseguirle los recursos que necesitamos para poder desarrollar estos dos primeros pilotos, Eduardo. Entonces, estos dos primeros pilotos, entonces, ¿cuál sería tu papel? Ya aterrizando por tiempos y todo. Tu papel, y como dice, sí, como dice en televisión, si decidas aceptarlo, o se destruirá en 5 segundos. Entonces, tu papel sería, uno, capacitar a este grupo de jóvenes que tienen los drones, que tienen todo el deseo de trabajar. ¿Cuál sería ese costo de la capacitación? ¿Cuál sería el tiempo de la capacitación, etcétera? Pero también asesorarnos durante todo el proceso, porque obviamente una cosa es levantar la información y otra cosa es el procesamiento Alimentar. de la información con inteligencia artificial para poder. ¿Qué necesitamos nosotros en estos dos pilotos? Identificar, sí, las poblaciones de venado, obviamente, y es una identificación rápida, porque cuando uno hace un estudio de población, uno necesita, al menos en venado, necesita al menos 3 años de estudio para poder hacer estadística. Pero en este caso, como lo que se quiere es hacer un estudio rápido, es eh, hacer los protocolos de la metodología con esta innovación y a entregar como unos primeros datos. Encontramos estas poblaciones, obviamente, utilizando metodologías con una innovación que es la utilización del dron. O sea, la misma metodología que se utiliza en tierra, que es a través de transecto, que ya está estandarizada. Lo único es que vamos a utilizar el dron, entonces el dron va a tener otra velocidad, obviamente, que cambia el tema estadístico, pero vamos a tratar de utilizar eso. Seguramente más adelante vamos a tener una metodología diferente, pero inicialmente con lo que tenemos. O sea, que es una metodología de estudios de población y adicionalmente, Eduardo, estamos viendo que podemos utilizar aplicaciones para que las comunidades del territorio nos reporten otro tipo de avistamientos. Adicionalmente, aquí está el venado, entonces, coordenadas, fotografía, hembras, machos, cervatillos, pero también huellas, excretas, sitios de refugio. Claro. Esto por un lado. Claro, con la población de nuestro lado, trabajando con nosotros, vamos a tener otro tipo de información que se tiene que cruzar con la información de los drones para poder tener diferentes métodos. Pero adicionalmente, nosotros tenemos que medir la calidad del hábitat, porque el problema en este momento es qué está pasando con los venados, por qué tienen que llegar a unas zonas de altísimo riesgo para ellos por comida. Algo está pasando arriba. Entonces, arriba hay que identificar coberturas. Y las coberturas, yo creo que, Eduardo, sí podemos a través de imágenes satelitales Satélite, identificar coberturas, claro. coberturas que son para ellos las coberturas que requieren para su alimentación, las nativas, ¿no? Completamente de Entonces, acuerdo. ellos acuden a comer la papa, los pastos frescos del ganado, pues porque arriba no tienen comida o no tienen agua, ¿qué es lo que está pasando arriba? Doctor, Entonces, una pregunta que lo que tengan. son coberturas de hábitat, sí lo podríamos hacer a través de El satélite. imágenes satelitales. Esas imágenes satelitales, como pues el doctor lo menciona, se pueden adquirir de una mejor calidad y pues son de pago, ¿sí? También
No sé si a raíz del entrenamiento que se hace con la cámara térmica y la RGB se pueda asociar después a una imagen satelital, doctor, o sea, para hacer un análisis más extenso en el tiempo, por ejemplo. Claro, necesitamos las coordenadas. Vamos a necesitar información GPS exacta de cada imagen de las cámaras, de la RGB y de la térmica, y luego crear un mosaico. Junto con todo eso creamos un mosaico con las imágenes satelitales y me parece que la información la podemos tener completa. Solo hay que equipar bien el dron con una tarjeta, si no lo tiene, GPS, de tipo GPS. Normalmente los drones ya lo tienen integrado, ¿no? Para tener su localización en altitud y latitud, ¿no? ¿Es cierto, Francisco, Julián? Eso, el dron ya lo tiene. Sí, sí. Entonces no hay problema. No hay problema. La mayoría lo tienen y pues no es de alta precisión, pero pues también hay drones que tienen su RTK GPS de alta precisión. Efectivamente, no es de alta precisión porque depende del número de satélites que están cubriendo en ese instante. Siempre va a ser una aproximación. Siempre. O sea, hay otras formas de incrementar la precisión en el dron, pero incluye tener repetidores en tierra, que son unas valijas, y algo similar dentro del dron. Entonces se puede triangular, pero eso incluye un costo excesivo. Hay que poner las valijas en tierra, lo que viene al otro problema del daño que se puede hacer por vandalismo. Se complica. Entonces, no tendríamos tanta resolución, estaríamos sujetos a la del GPS que llevan los drones, pero se puede empatar, lograr hacer coincidir con la imagen de los satélites. Ahí no veo gran problema. Además, doctor Eduardo, Francisco y Julián, y es que para un estudio de población no es tan importante tener una superposición de coordenadas del venado, No, porque el venado tiene un área en el cual corre casi 2 kilómetros, ¿cierto? De lado y lado. Entonces, que lo hayamos visto a tal hora, en tal coordenada, no significa nada porque al ratico está a 2 kilómetros. más bien es identificar la ruta que él realiza para pues protegerla, ¿no? Sería como eso. Claro, claro. Ellos Es tienen que áreas seguramente así. son ingenieros. Así. Seguramente Julián y Francisco son ingenieros, ¿cierto? Entonces, Sonia, compréndenos. Los ingenieros queremos hacer las cosas al milímetro de precisión, pero no se requiere. Me parece que para esta aplicación no se requiere tanta precisión. Pues sería más fácil con un dron RTK y asociado a un Rogers, y pues ahí ya tendríamos una precisión en tiempo acertada. Pero Suficiente. pues como necesitamos Suficiente. es más bien enfocarnos en la identificación de las formas, que eso sí sería un poco más, pues para mí más interesante, porque pues lo que decía el profe. Definitivo, Julián, ese es el futuro. También. O sea, si ustedes Sí, no están exacto. metidos en esto, con imágenes se pueden hacer grandes cosas. Y sí, yo con mucho gusto, Sonia, Julián, Francisco, con mucho gusto hago la capacitación. No solo a ustedes tres, o sea, esto hagámoslo más amplio. Claro. A los 30, no, a los 30, a la asociación. Sí, claro, a todos. a la asociación. Sí, yo puedo, no sé si me dejan pasar, ustedes lo compran, si no yo llevo la cámara, porque luego ahí en el aeropuerto se ponen complicados, pero yo podría llevar a las cámaras térmica, una cámara RGB, hacemos pruebas, les explico cómo funciona inteligencia artificial, les doy un pequeño curso, les digo el software que hay disponible para hacer inteligencia artificial de manera automática, software libre, hacemos uno. Estamos hablando de un taller que buscaríamos el nombre más adecuado, Sonia, para que parezca atractivo, incluso puedas cobrar. Yo siempre le he dicho a Unisangil, cobren, invítenme, yo les doy un taller de lo que quieran y cobren. Y ustedes entonces reciben una parte de esos beneficios, Unisangil, por supuesto, y lo usan para lo que quieran, ¿no? Yo doy el curso a las personas que ustedes me pongan enfrente.
de antemano sí, Sonia, yo acepto, yo los capacito en esta parte para hacer identificación de especies a través de inteligencia artificial, imágenes térmicas, imágenes RGB, así sería la temática de este taller. Una semana, 40 horas, digamos, un taller de 40 horas, que sería equivalente a 8 horas diarias aproximadamente durante una semana, ¿sí? Con una parte práctica, una parte teórica. ¿Qué necesitamos? Pues lo único, yo no les cobro nada. Lo único que les pediría, pues, es mi hospedaje y mi transporte de México para allá y de regreso. Nada más. El costo sería cero. Nosotros somos una universidad pública. Nos complica más cobrar porque no sabemos cómo. No sabemos cobrar, no podemos facturar, es complicado. Entonces, mejor no cobramos. Lo único que pedimos, pues, son los viáticos. Nada más. Perfecto, perfecto, doctor, y le agradecemos muchísimo porque realmente esto que estamos haciendo es muy innovador. Yo le voy a hacer una invitación formal desde el Centro de Desarrollo Tecnológico, que somos los que encargados del proyecto, Centro de Desarrollo Tecnológico, Agua, Biodiversidad y Clima, y nuestra organización es la que ha venido liderando el proceso de conformación de esta red de pilotos de uvas para Boyacá. Y obviamente ya con el grupo de los jóvenes y con la UPTC, que a mí sí me encantaría que estuviera relacionado y que lo invitáramos también desde la universidad a hacer la capacitación, porque pues obviamente el traslado de docentes a través de la universidad Muchos están en con Tunja. costos en Tunja. Sí, yo creo que los conozco. Conozco a 2 profesores de ahí. Sí, la UPT, ¿cómo es? Sí. UPTC. UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. UPTC, exacto, pedagógica. Sí, con mucho gusto. Yo he estado en Tunja, ya estuve en la Universidad Santo Tomás hace como 10 años, 12 años. Ok, Con mucho perfecto. gusto. Entonces, entonces, les hacemos la invitación. Nosotros tenemos un convenio con la UPTC, con la Facultad de Veterinaria, de Ciencias Naturales, perdón, y con Excelente. ellos somos los que vamos a hacer la propuesta, pero la propuesta para la autoridad ambiental, que es Corpo Boyacá, para poder hacer los estudios. Aquí, ¿quién más va a participar, doctor Eduardo, para que su merced se entere? Nosotros somos amigos de los mexicanos hace mucho rato. Nuestro director científico es el doctor Rubén Montes Pérez, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Él es experto en mamíferos, como es el venado cola blanca, y es nuestro director científico de la fundación, de la organización nuestra, que es una ONG ambiental. Muy bien, Él muy también bien. va a venir a Colombia. Él ahorita ya está jubilado, acabó de jubilarse y está feliz de tener un poco más de tiempo para dedicarle a Colombia. Y también tenemos otro amigo que está también en México, pero él es sogamoseño de Boyacá, que es el doctor Nicolás Vargas. No sé si su merced lo conoce. No, Bueno, Nicolás Vargas es un investigador de no me acuerdo qué universidad, pero él es boyacense, colombiano, pero ya es más mexicano que los mexicanos. Entonces, como es de aquí, de esta zona, y él trabaja es con drones comunitarios, o sea, trabaja es el tema de drones comunitarios. Y obviamente tiene una gran experticia en el tema de cómo las comunidades se apropian del tema tecnológico para proteger sus territorios, ¿no? claro. Aquí nosotros hemos venido trabajando también con el SENA, con una alianza SENA desde el 2023 para capacitar a nuestros Los asociación docentes. de dron, de pilotos de dron,
con el fin de que, pues, que todos tengamos capacidades no solamente de vuelo, sino de fotogrametría, etcétera. Exacto. Entonces, pues, esa alianza entre instituciones es lo que tiene que fortalecer todo este proceso. Entonces, le agradecemos muchísimo. Va a encontrarse entre mexicanos y colombianos, todos hablando Excelente, así. yo feliz, feliz, feliz. Yo soy feliz cuando voy a Colombia. Ah, bueno, nos alegra muchísimo. Y yo sé que cuando usted conozca Páramo, como hemos traído a Rubén Montes Hace desde frío. México, oh, Dios mío, Estoy ustedes que me congelo. se enamoran del páramo porque ustedes no conocen los páramos. Aparentemente Es estoy en la una playa, pero está haciendo diferente, mucho frío. Pero hace frío, sí. Muy mucho bien. frío, pero, pero son unas coberturas totalmente diferentes a las que ustedes manejan en México. Son divinas, o sea, es una cosa espectacular. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias. Entonces, yo Al creo que contrario. cumplimos la meta. Esto, vamos a generar un acta de esta reunión con los compromisos y se la enviaremos también con la invitación formal para identificar ya cuál sería la fecha en la cual pudiera venirnos a acompañar, doctor Eduardo. Muchísimas Con gracias. mucho gusto. Claro que Muchas sí. gracias, Muy bien, doctor. Sonia, pues muchas gracias por la invitación, por compartir su proyecto conmigo, con mi institución. Y estamos a sus órdenes. Francisco, Julián, mucho gusto haberlos conocido y seguimos en contacto. Muchísimas Claro, gracias. profe, y con toda la energía para este proyecto, me gustó que nos diera un mejor enfoque para poder centrarnos más. Gracias, profe. Vamos a darle, vamos a darle. Hasta luego. Bye. Gracias. Chao, chao. ¿Nos salimos? Ay, yo pensé que la profe, la Inge iba a hablar otro poquito. Dígale a la profe que no se vaya. Ah, Sí, sí. ya que. Listo. Pero ahí Entonces, cualquier cosa me avisan. Entonces, ahí seguimos en el interno. Vale, un abrazo. Chao.